Regresé de 12 años de misiones encubiertas, para encontrar a mi madre sirviendo cócteles en una fiesta junto a la piscina, en la mansión frente al mar que yo le compré. Me quedé detrás de una palmera, observando a mi madre de 78 años servir bebidas a extraños. En la casa de 68 millones de dólares que le compré, llevaba puesto un uniforme de sirvienta, sus manos temblaban, el hombre recostado junto a la piscina, riendo con sus invitados. Era mi hermano Daniel, ni siquiera la miró cuando ella luchaba con una pesada hielera. Fue entonces cuando lo supe. 12 años de operaciones encubiertas me habían preparado para cazar a los hombres más peligrosos del mundo, pero nada me preparó para esto. Antes de continuar, tómate un momento para suscribirte al canal, y déjanos saber desde dónde nos estás escuchando, en los comentarios. Mi nombre es Michael Reed, tengo 62 años. Durante los últimos 12 años, he estado operando en lugares que no existen en los mapas, haciendo cosas que el gobierno nunca reconocerá. Sobreviví a artefactos explosivos improvisados en Fallujah, tiroteos en Mogadiscio, y un accidente de helicóptero en las montañas de Afganistán. Regresé a casa con más cicatrices que piel, y un corazón púrpura que nunca usaré, pero nada de eso me preparó para lo que encontré. Cuando caminé por la entrada del 2847 Ocean Boulevard, La Joya, California, había comprado esta propiedad hace 15 años, en efectivo, después de mi primer pago importante de contrato, 68 millones de dólares por 8,000 pies cuadrados de puro sueño californiano, paredes de estuco blanco, techo de tejas españolas, piscina infinita con vista al Pacífico. La compré para mi madre, Emma Reed, la mujer que me crió sola después de que papá muriera cuando yo tenía 7 años. La compré para que pudiera pasar sus últimos años con comodidad, para que pudiera ver el atardecer desde la terraza, donde solíamos comer helado cuando yo era niño, visitando la playa. Había llamado con anticipación. Le dije a mi hermano Daniel que vendría a casa. Sonaba sorprendido, casi en pánico. Dijo que mamá estaba muy bien, que la casa estaba perfecta, que todo estaba exactamente como lo dejé. Dijo que había estado cuidándola, administrando la propiedad, asegurándose de que no le faltara nada. Mintió. La puerta estaba abierta cuando llegué. Un camión de catering estaba estacionado en la entrada circular. Música y risas flotaban desde el patio trasero. Caminé alrededor del costado de la casa, mi entrenamiento militar haciendo que me moviera en silencio a pesar del camino de grava. Quería sorprenderlos, quería ver el rostro de mamá iluminarse cuando viera a su hijo en casa a salvo. Después de todos estos años, lo que vi en cambio, hizo que mi sangre se congelara. La fiesta estaba en pleno apogeo. 50, tal vez 60 personas dispersas alrededor de la terraza de la piscina, tipos adinerados, a juzgar por los trajes de baño de diseñador y las botellas de Dom Perignon, y moviéndose entre ellos, llevando bandejas de canapés y rellenando copas de champán. Estaba mi madre, tenía 78 años, llevaba puesto un uniforme de sirvienta blanco y negro que colgaba de su delgado cuerpo. Su cabello, que solía ser grueso y plateado, ahora era escaso y gris, recogido en un moño severo. Sus manos temblaban mientras llevaba la pesada bandeja. La sexta casi dejarla caer. La sexta disculparse profusamente con una mujer lo suficientemente joven como para ser su nieta. Me quedé paralizado detrás de una palmera, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Esta era mi madre, la mujer que trabajó 2 empleos para mantenerme en la escuela, la mujer que nunca se perdió uno de mis partidos de fútbol americano, incluso cuando estaba muerta de cansancio por el agotamiento, y ahora estaba sirviendo bebidas a extraños. En la casa que compré para honrarla, vi a un hombre chasquear los dedos hacia ella. Oye, tú, más hielo. Ella se apresuró a obedecer. Su movimiento rígido por la artritis que no sabía que tenía. Entonces lo vi. Mi hermano Daniel estaba recostado en una de las sillas de terraza que había mandado hacer a medida, de teca italiana. Llevaba traje de baño de diseñador y lentes de sol de aviador. Un cigarro cubano en una mano y un vaso de cristal en la otra.
Junto a él estaba Jessica, su esposa, estirada como un gato en un bikini que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Daniel estaba riendo, estaba siendo el centro de atención, contando alguna historia que tenía a sus invitados muertos de risa. Se veía próspero, se veía cómodo, se veía como el señor de una mansión. Mi madre pasó junto a él, luchando con una pesada hielera. Ni siquiera la miró. Podría haber sido un mueble. Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. Era la misma sensación que tuve la primera vez que vi a un niño asesinado por un terrorista suicida. La misma sensación que tuve cuando sostuve a mi compañero de equipo moribundo en mis brazos mientras esperábamos la evacuación médica. Era rabia y dolor, y una terrible claridad fría. Podría haber salido allí, podría haber agarrado a Daniel por el cuello y arrojarlo a esa piscina infinita, pero 12 años de operaciones tácticas me habían enseñado paciencia. Había aprendido a esperar el disparo perfecto. Había aprendido que la mejor venganza es la que destruye a tu enemigo por completo, no solo temporalmente. Necesitaba entender qué había pasado, necesitaba evidencia, necesitaba conocer el alcance completo de la traición antes de hacer mi movimiento. Así que hice lo que los Seals hacen mejor. Realicé un reconocimiento, dejé la propiedad y conduje a una cafetería a 3 cuadras de distancia. Abrí mi laptop encriptada y comencé a investigar. En una hora, había accedido a registros de propiedad del condado, declaraciones de impuestos y documentos judiciales. Lo que encontré me hizo querer atravesar la pantalla con el puño. La casa ya no estaba a nombre de mi madre. Había sido transferida a Daniel hace 6 años, según una escritura que llevaba su firma, pero yo conocía la firma de mi madre. La había visto en cada tarjeta de cumpleaños que me había enviado. La que estaba en este documento era cercana, pero no del todo correcta. El bucle en la E estaba mal. La inclinación era demasiado pronunciada. Investigué más a fondo. Encontré que Daniel había sido declarado tutor legal de Emma Reed hace 3 años, citando su capacidad mental disminuida y su incapacidad para manejar sus asuntos. Había un informe médico afirmando que tenía demencia en etapa temprana. El nombre del médico era Richard Kelly, y una búsqueda rápida mostró que había sido demandado por fraude 2 veces, y se le había suspendido la licencia una vez. Encontré estados de cuenta bancarios. Las cuentas de mi madre habían sido vaciadas. Los depósitos mensuales que había estado haciendo durante 12 años. $20,000 cada mes transferidos desde mis cuentas offshore, habían sido redirigidos a las cuentas personales de Daniel. Desde hace 6 años, eso era $240,000 al año, casi 15 millones en total. Pero el peor descubrimiento llegó cuando busqué pólizas de seguro de vida. Había sacado una póliza de $10 millones sobre mí mismo antes de mi primer despliegue, con mi madre como única beneficiaria. Era práctica estándar para tipos como yo. Si no regresas, al menos tu familia está cuidada. La póliza mostraba un reclamo presentado hace 8 años. Pago al beneficiario, $10 millones. Destinatario, Daniel Reed como tutor y ejecutor del patrimonio de Emma Reed. Me habían declarado muerto. Revisé los documentos del reclamo. Había un certificado de defunción, emitido por algún burócrata militar, del que nunca había oído hablar. Muerto en acción, decía, cuerpo irrecuperable. El reclamo había sido procesado, el dinero pagado, y aparentemente mi madre nunca había visto ni un centavo. Me senté en esa cafetería durante 2 horas, mirando la pantalla, mis manos agarrando el borde de la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pensé en todas las misiones que había realizado, todas las veces que había arriesgado mi vida, y todo el tiempo mi hermano estaba en casa robando la casa de mi madre, robando mi dinero, y haciéndola trabajar como sirvienta en su propia casa. No, ya no era su casa, la casa que robó. Cerré la laptop, saqué un teléfono desechable que había comprado en una gasolinera, hice 3 llamadas. La primera fue a Marcus Chen,
mi antiguo médico del equipo que se había retirado a seguridad privada. Necesito un paquete completo de vigilancia, le dije. Cámaras, audio, todo. ¿Puedes tenerlo listo para esta noche? Para ti, Mike, puedo tenerlo listo en 2 horas. La segunda llamada fue a Sarah Blackwood, una abogada especializada en casos de abuso a ancianos. También era veterana del Cuerpo de Marines, y me debía un favor de una situación en Kandahar que ambos acordamos nunca discutir. Sarah, dije, necesito que presentes una petición de emergencia. Abuso a ancianos, fraude, robo de identidad. ¿Qué tan rápido puedes moverte? ¿Qué tan grave es, Mike? Lo suficientemente grave como para que esté considerando soluciones que me llevarían a Leavenworth. Hubo una pausa. Dame 12 horas para revisar la evidencia. No hagas nada estúpido hasta que te llame. La tercera llamada fue a alguien que no tenía nombre, al menos no uno que yo conociera. Trabajaba para una agencia gubernamental que oficialmente no existía. Le había salvado la vida en Siria. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, llamara a cierto número. Necesito registros financieros, le dije. Todo sobre Daniel Reed. Le di la información. Necesito saber a dónde fue cada dólar. ¿Esto es personal? Preguntó. Muy personal. Lo tendrás en 6 horas. Colgué. Me senté en mi auto rentado en el estacionamiento, viendo el sol ponerse sobre el Pacífico. Pensé en mi madre, probablemente limpiando después de esa fiesta ahora mismo, probablemente lavando platos y sacando basura, probablemente yendo a dormir en cualquier rincón de esa casa al que Daniel la había relegado. Pensé en el juramento que hice cuando me uní a los SEALs, defender contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Había pasado 12 años luchando contra enemigos extranjeros. Ahora era momento de lidiar con uno doméstico. Encendí el motor y conduje a una ferretería. Necesitaba algunas herramientas. Marcus traería el equipo de alta tecnología, pero yo necesitaba lo básico: un buen juego de ganzúas, algo de ropa de contratista, un portapapeles, el tipo de cosas que te permiten entrar a cualquier edificio en América sin levantar sospechas, porque esta noche volvería a esa casa. Esta noche plantaría cámaras en cada habitación, y esta noche comenzaría a reunir la evidencia que enterraría a mi hermano tan profundo, que nunca volvería a ver la luz del sol. Había pasado 12 años aprendiendo a cazar a los hombres más peligrosos del mundo. Daniel estaba a punto de aprender qué sucede cuando un perro guardián regresa a casa y encuentra lobos en su guarida. El aire nocturno estaba fresco cuando regresé a Ocean Boulevard a las 2 alto. Marcus me había encontrado en un estacionamiento a 5 cuadras de distancia, y me entregó una bolsa de lona llena de equipo, cámaras en miniatura, no más grandes que un botón de camisa, dispositivos de audio que podían captar un susurro a 50 pies de distancia, una tableta que me permitiría monitorear todo en tiempo real. Estos son de grado militar, dijo Marcus. Obtendrás video cristalino, incluso con poca luz. La batería dura 6 meses. Y Mike me agarró el hombro. Lo que sea que estés planeando, asegúrate de que sea legal. No quiero visitarte en prisión. Será legal, prometí. Apenas me acerqué a la casa desde el lado de la playa, escalando el muro bajo que separaba la propiedad del camino de acceso público. La fiesta había terminado hacía mucho. Las luces estaban apagadas, excepto por un tenue resplandor de lo que sabía era la cocina. Alguien todavía estaba despierto. Me moví silenciosamente a través del césped. Mis movimientos automáticos por décadas de entrenamiento. Llegué a la ventana de la cocina y miré adentro. Mi madre estaba allí, encorvada sobre el fregadero, lavando platos. Llevaba puesto un camisón raído. Sus pies estaban descalzos sobre el piso de baldosas. Estaba llorando en silencio, lágrimas corriendo por su rostro curtido mientras fregaba una copa de champán. Quise derribar la puerta, quise envolverla en mis brazos y decirle que estaba aquí, que todo estaría bien, pero me obligué a quedarme quieto. Si me rebelaba ahora, Daniel contrataría abogados, destruiría evidencia,
Tal vez incluso la lastimaría para mantenerla callada. Necesitaba pruebas abrumadoras. Necesitaba atraparlo en el acto de algo tan atroz, que ninguna cantidad de dinero o abogados pudiera salvarlo. Así que, observé a mi madre terminar los platos. La observé secarlos y guardarlos, con manos temblorosas. La observé apagar la luz y arrastrarse hacia la parte trasera de la casa, no hacia arriba donde estaba el dormitorio principal, no a ninguna de las 4 habitaciones de huéspedes que había amueblado con camas costosas y obras de arte. Fue a una puerta junto al cuarto de servicio, la abrió, y descendió por un conjunto de escaleras estrechas. El sótano. Tenían a mi madre viviendo en el sótano. Esperé hasta estar seguro de que estaba dormida. Entonces me puse a trabajar. Abrí la cerradura de la puerta trasera, una habilidad que la Marina me enseñó para propósitos muy diferentes. Adentro, la casa olía mal. No olía a la cocina de mi madre o a su jabón de lavanda. Olía a colonia costosa y vino, y a esa marca particular de decadencia que viene de la podredumbre espiritual. Me moví por las habitaciones como un fantasma, colocando cámaras en conductos de ventilación, detrás de marcos de cuadros, dentro de las suculentas decorativas que Jessica favorecía. Coloqué dispositivos de audio en el candelabro sobre la mesa del comedor, en la sala cerca de donde había visto a Daniel recostado, y en el dormitorio principal. El dormitorio principal era una abominación. Los muebles de mi madre, las piezas antiguas que había heredado de su propia madre, habían desaparecido. En su lugar, había basura minimalista moderna que probablemente costó una fortuna, y no tenía alma. El vestidor, que diseñé para el modesto guardarropa de mi madre, estaba repleto de ropa de diseñador de Jessica, la mitad aún con etiquetas. Coloqué una cámara en el detector de humo y seguí adelante. El sótano fue lo peor. Lo había diseñado como una sala de entretenimiento, bodega de vinos, tal vez un gimnasio en casa. Tenía buena estructura, buena luz, buena ventilación. Daniel lo había convertido en una celda. La habitación de mi madre era una esquina seccionada con paneles de yeso baratos. Adentro había una cama individual con un colchón delgado, una pequeña cómoda, y una lámpara. Eso era todo, sin ventanas, sin decoraciones, sin baño, solo una puerta que conducía a un pequeño sanitario y lavabo de servicio. El techo manchado de agua tenía una grieta que goteaba humedad. Sobre la cómoda había una fotografía en un marco de plástico barato. Era yo con mi uniforme de gala, de mi graduación del entrenamiento SEAL hace 28 años. Joven, orgulloso, lleno de idealismo. Junto a ella estaba mi corazón púrpura, el que había enviado por correo a casa desde Alemania después de que me hirieron con metralla. Ella los había guardado, incluso después de que le dijeron que estaba muerto, incluso después de que le quitaran todo. Ella había conservado estos 2 objetos. Coloqué una cámara en el conducto de calefacción y me fui. A las 4 alto. Estaba de vuelta en mi auto rentado, tableta en mano, viendo cómo las transmisiones se activaban una por una. Video cristalino, audio perfecto. Tenía ojos y oídos en cada habitación importante de la casa. Ahora esperaba, ahora observaba, y lo que sexta durante las siguientes 48 horas. Me hizo entender por qué los veteranos de combate a veces se quiebran y hacen cosas terribles. Observé a mi hermano ordenarle a mi madre como a un perro. Emma, te dije que usaras el pulidor en la plata, no el limpiador regular. ¿Quieres arruinarla? Vale más de lo que tú valdrás jamás. Observé a Jessica lanzarle una taza llena de café a mi madre, porque no estaba lo suficientemente caliente. La taza de cerámica se hizo añicos contra las baldosas de la cocina. Límpialo, dijo Jessica, sin siquiera levantar la vista de su teléfono, y hazme uno nuevo, realmente caliente esta vez, no tibio como la porquería que normalmente sirves. Mi madre se arrodilló, y recogió los pedazos rotos, sus dedos sangrando por los bordes afilados. Observé a Daniel organizar otra fiesta, más pequeña esta vez, solo una docena de amigos. Alguien hizo una broma sobre el servicio y preguntó dónde Daniel la había encontrado.
Él se rió y dijo, lo creas o no, vino con la casa, la madre del dueño anterior o algo así. La mantuve por caridad. Es lenta, pero trabaja barato. Dueño anterior. Como si yo nunca hubiera existido, como si fuera solo un extraño que solía vivir allí. Observé a mi madre servirles la cena, una comida que había pasado 6 horas preparando. Ni una sola persona le agradeció. Cuando tropezó y derramó vino sobre el mantel, Daniel estalló, la agarró del brazo con tanta fuerza que ella gritó, y la empujó hacia la cocina. Vieja estúpida, ese es lino italiano. ¿Tienes idea de lo que cuesta? Sale de tu presupuesto de comida. Presupuesto de comida. Después supe que Daniel le daba $40 a la semana para comida. $40 en una de las ciudades más caras de América. Ella estaba comiendo arroz y frijoles enlatados, mientras ellos se atiborraban de wagyu japonés y vino francés. Pero el momento que casi me hizo romper mi cobertura, llegó la tercera noche de vigilancia. Vi a Jessica bajar al sótano, ebria de cualquier cóctel costoso que había estado tomando toda la noche. Se paró en la entrada de la habitación de mi madre. ¿Sabes qué pienso, Emma?, dijo Jessica, arrastrando las palabras. Creo que estás fingiendo. Creo que lo recuerdas todo. Creo que estás exagerando este acto de demencia para obtener simpatía. Mi madre, sentada en su cama con su camisón, levantó la vista con ojos confundidos. Lo siento, Jessica, no entiendo. No te atrevas a llamarme Jessica. Para ti soy la señora Reed. Jessica se acercó más. Daniel es demasiado blando contigo. Te deja vivir aquí sin pagar alquiler. Te da comida. Te da trabajo para que tengas algo que hacer con tu patética vida. ¿Y cómo nos lo pagas? Cometiendo errores, avergonzándonos frente a nuestros amigos. Hago mi mejor esfuerzo, susurró mi madre. Lamento no ser suficiente. No eres suficiente. Nunca serás suficiente. Jessica miró alrededor de la habitación desnuda con disgusto. Esto es mejor de lo que mereces. ¿Sabes? Daniel quería ponerte en un hogar estatal. Uno de esos lugares donde aparcan a los viejos y se olvidan de ellos. Pero yo lo convencí de que te quedara aquí. Así que muestra algo de gratitud. Mi madre asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, señora Reed. Gracias por su bondad. Jessica se rió, fría y cortante. ¿Bondad? ¡Qué rica! Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Y Emma, si alguna vez mencionas a Michael otra vez, si alguna vez hablas de tu hijo muerto con alguien, me aseguraré de que Daniel cumpla con esa amenaza del asilo. ¿Entendido? Entiendo. Bien. Jessica subió las escaleras y cerró la puerta de un golpe. Escuché el cerrojo hacer clic. La estaban encerrando por las noches. Me senté en mi auto rentado, temblando de rabia tan intensa que pensé que podría desmayarme. Había matado a hombres por menos de lo que acababa de presenciar. Había acabado con vidas por seguir órdenes que hicieron menos daño que lo que mi hermano le estaba haciendo a nuestra madre cada día, pero me obligué a respirar, a pensar tácticamente, a recordar que la misión no estaba completa, todavía necesitaba más, necesitaba la evidencia financiera, necesitaba entender el alcance completo del fraude. Mi teléfono vibró, era un mensaje de mi contacto en la agencia. 3 archivos, encriptados. Los descargué y comencé a leer. El primer archivo eran los registros bancarios de Daniel. Rastreé el pago del seguro de vida de 10 millones. Había puesto 2 millones en una cuenta de inversión legítima, probablemente para evitar sospechas. El resto había sido lavado a través de una serie de empresas fantasma, autos de lujo comprados e inmediatamente vendidos. Arte comprado a precios inflados de galerías que solo existían en papel, cambios de bienes raíces que nunca sucedieron realmente. 5 millones habían sido convertidos en oro y almacenados en una bóveda privada en Las Vegas. 2 millones se habían gastado en su estilo de vida, autos, viajes a Europa, membresías en clubes exclusivos. El millón restante simplemente había desaparecido en billeteras de criptomonedas, que necesitaría una supercomputadora para rastrear. El segundo archivo eran registros de propiedad. Daniel había estado ocupado
había transferido la Casa de la Joya a una LLC que él controlaba. Había usado la identidad de mi madre para sacar una hipoteca inversa sobre su casa de la infancia en Oregón. Luego se embolsó el dinero y dejó que el banco la ejecutara. Había abierto tarjetas de crédito a su nombre y las había vaciado. Su puntaje crediticio estaba destruido. Nunca podría alquilar un apartamento ni obtener un préstamo. El tercer archivo eran registros médicos. Leí las notas del doctor Kelly con creciente horror. El diagnóstico de demencia era fabricado, basado en una sola cita donde Daniel había acompañado a mi madre y había respondido todas las preguntas por ella. La paciente demuestra confusión y pérdida de memoria, decía el informe, incapaz de recordar información básica sin la asistencia de un familiar. Era una trampa. Daniel la había aleccionado, probablemente amenazado, definitivamente manipulado la situación para obtener un diagnóstico que le permitiera tomar control de sus asuntos. Pero había más. Encontré registros de su médico real, una doctora Sara Martínez, en el hospital de veteranos. Mi madre había estado viendo a la doctora Martínez durante 10 años. Las notas eran detalladas y claras. La paciente está lúcida, comprometida, sin signos de deterioro cognitivo. Discutió eventos actuales, recordó historia familiar detallada, demostró excelente memoria. La última cita fue hace 6 años, justo antes de que Daniel obtuviera los papeles de tutela. Después de eso, nada. Él la había separado de su médico real, y solo la llevaba al cómplice Dr. Kelly cuando necesitaba documentación. Tenía todo lo que necesitaba: fraude financiero, abuso a ancianos, robo de identidad, fraude de seguros, pero quería más. Quería atraparlo en el acto de algo que lo encerrara por décadas, no solo unos años. Así que preparé una trampa, creé una persona falsa, Robert Alverson, desarrollador inmobiliario de Seattle. Hice que Marcus creara un sitio web, tarjetas de presentación, todo. Luego llamé al celular de Daniel, el número que había encontrado en los registros de propiedad. Señor Reed, dije, elevando mi voz ligeramente, añadiendo un toque de acento del noroeste del Pacífico. Mi nombre es Robert Alverson. Soy desarrollador buscando propiedades en La Joya. Sura Casa apareció en mi búsqueda y me pregunto si alguna vez ha considerado vender. Podía escuchar las ruedas girar en su cabeza. La casa no está en el mercado, lo entiendo, pero estoy preparado para hacer una oferta significativamente por encima del valor de mercado. Estoy hablando de efectivo, cierre rápido, sin contingencias. ¿Estaría dispuesto a reunirse? ¿Cuánto por encima del mercado? Estoy pensando en el rango de 95 millones. Silencio. La casa valía tal vez 7 millones en el mercado actual. Le estaba ofreciendo 25 millones de ganancia. ¿Cuándo podemos reunirnos?, preguntó Daniel. Mañana, mediodía, iré a la propiedad. Lo veré entonces. Señor Alverson, colgué, y sonreí. Era la misma sonrisa que había usado el momento antes de una redada, la sonrisa de la que mi equipo solía bromear. Reed tiene su cara de asesinato, decían. Alguien está a punto de tener un muy mal día. La mañana siguiente, observé en las cámaras cómo Daniel entraba en frenesí. Le gritó a mi madre que limpiara cada superficie, puliera cada accesorio, hiciera que la casa se viera perfecta. Tenemos un visitante importante. Si me avergüenzas, lo lamentarás. Ella trabajó toda la mañana, moviéndose lentamente pero minuciosamente. La sexta, sacudir el polvo del candelabro, parada en una escalera que se tambaleaba peligrosamente. La sexta, fregar los pisos hasta que su espalda se dobló de dolor. Daniel no ayudó. Pasó su tiempo vistiéndose con un traje costoso, ensayando su discurso frente al espejo. A las 11:30, le dijo que desapareciera. Ve a tu habitación. Cierra la puerta. No quiero que el comprador te vea. Arruinarás el trato. Ella obedeció sin cuestionar, descendiendo al sótano como un fantasma. Al mediodía, toqué el timbre. Llevaba puesto un traje a medida. Llevaba un maletín de cuero. Lucía como el exitoso desarrollador. Daniel abrió la puerta con una sonrisa que me recordó porque nunca me había agradado, incluso de niños.
Señor Alberson, por favor entre. Hermosa propiedad, dije, mirando alrededor. Simplemente hermosa. Puedo ver por qué le encanta estar aquí. Ha estado en mi familia por años, mintió Daniel suavemente. Pero ya sabe cómo es. Tiempo de reducir el tamaño. Disfrutar una fase diferente de la vida. Caminamos por la casa, me mostró cada habitación, tejiendo elaboradas mentiras sobre la historia, las renovaciones, las obras de arte invaluables que había colgado en las paredes. Asentí y tomé notas en un iPad, interpretando el papel perfectamente. Solo hay una cosa, dije mientras terminamos el recorrido. Los registros del condado muestran una discrepancia. La propiedad fue comprada originalmente por un Michael Reed. ¿Es pariente? El rostro de Daniel parpadeó, solo por un momento. Luego volvió la sonrisa. Mi hermano murió hace años, tristemente, militar. Heredé la propiedad como pariente más cercano. Lamento su pérdida, dije. ¿Estuvo en Irak? ¿Afganistán? Ambos, en realidad. Diablos de soldado. Murió como un héroe, lo dijo tan suavemente, con tanta falsa sinceridad, que quise romperle la mandíbula allí mismo. Bueno, dije, creo que podemos seguir adelante. Necesitaría hacer cierta diligencia debida, por supuesto, búsqueda de título, inspección, ese tipo de cosas. Pero estoy preparado para extenderle un cheque por $1.000.000 hoy, como dinero en garantía. Sus ojos brillaron. Eso es muy generoso. Tengo una condición, dije. Necesito ver el sótano. Las fotos del listado en línea no lo mostraban. Y quiero asegurarme de que no haya daño por agua o problemas estructurales. Por supuesto, dijo Daniel, aunque, debo advertirle, lo usamos para almacenamiento. Está un poco desordenado. Bajamos las escaleras. Vi la puerta de mi madre, cerrada. Daniel me llevó al otro lado del sótano, mostrándome el calentador de agua, el panel eléctrico, hablando rápido sobre cómo todo había sido recientemente actualizado, y cumplía con los códigos. Me acerqué a la esquina donde estaba la habitación de mi madre, probé la manija de la puerta, cerrada. ¿Qué hay aquí? Solo almacenamiento, dijo Daniel rápidamente. Muebles viejos, cajas, nada importante. Me gustaría verlo. No tengo la llave conmigo. Saqué una ganzúa de mi bolsillo. Tengo herramientas, señor Alberson. Realmente no creo. Abrí la cerradura en 3 segundos. Y abrí la puerta. Mi madre estaba sentada en la cama, mirando sus manos. Levantó la vista cuando se abrió la puerta. Miedo en sus ojos. Entonces me vio. Realmente me vio. Y algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento tal vez. O solo confusión al ver a un extraño. ¿Quién es ella? Le pregunté a Daniel, mi voz aún calmada, aún interpretando el papel. Ella es el ama de llaves. Vive en el lugar, en el sótano, sin ventanas, sin baño apropiado. Es temporal, dijo Daniel. Ella lo prefiere aquí abajo. Tranquilo, entré en la habitación, miré a mi madre. Estaba tan delgada, tan frágil, tan completamente destrozada. Señora, dije suavemente, ¿cuál es su nombre? Emma, susurró. Emma Reed. ¿Reed? Miré a Daniel. Mismo apellido que usted. ¿Coincidencia? Nombre común. Me volví hacia mi madre. Emma, ¿cuánto tiempo ha vivido aquí? Ella miró a Daniel, buscando permiso para hablar. Él dio un casi imperceptible movimiento de cabeza. Llora. No recuerdo, dijo. Saqué mi teléfono. Abrí una foto. Una que había descargado del sitio web del tasador del condado. Era la escritura de la propiedad con mi nombre en ella. Emma, ¿conoce a esta persona? Michael Reed. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo, mi Michael, pero él, me dijeron que se fue. ¿Quién se lo dijo? Daniel. Dijo que Michael murió en la guerra. Miré a Daniel. Su rostro se había puesto pálido. Estaba comenzando a entender que algo estaba muy mal. Es suficiente, dijo. Señor Alberson, creo que debería irse. Lo ignoré. Mantuve mis ojos en mi madre. Emma, ¿qué pasaría si te dijera que Michael no está muerto? ¿Qué pasaría si te dijera que está vivo? No la escuches, Emma, dijo Daniel bruscamente. Está confundido.
No sabe de qué está hablando. Las manos de mi madre estaban temblando. Si Michael estuviera vivo, vendría a casa, vendría por mí. Me quité los lentes falsos que había estado usando, pasé una mano por mi cabello, peinándolo hacia atrás como solía usarlo. Dejé que mi postura cambiara, dejé que mi voz bajara a su registro natural. Estoy en casa, mamá. Ella me miró fijamente, vi su mente trabajar, verla procesar el rostro, la voz, los ojos. Vi 12 años de mentiras comenzar a desmoronarse. Michael, susurró, soy yo, mamá. Se puso de pie, sus piernas temblando, dio un paso hacia mí, extendiendo la mano con manos temblorosas para tocar mi rostro. Mi niño, estabas muerto. No estoy muerto, estoy aquí. Se derrumbó en mis brazos, sollozando, la sostuve, sintiendo lo liviana que era, lo frágil. Miré sobre su hombro a Daniel, estaba retrocediendo hacia la puerta. Esto es un malentendido. Puedo explicar. Me declaraste muerto, dije, mi voz con calma mortal. Cobraste mi seguro de vida, robaste esta casa, esclavizaste a nuestra madre. Estaba protegiéndola, estaba confundida, necesitaba ayuda. La encerraste en un sótano, no estabas aquí, nos abandonaste. Estaba sirviendo a mi país. Enviaba dinero cada mes, dinero que robaste. Daniel alcanzó su teléfono, me moví más rápido. Memoria muscular de 1000 situaciones de combate. Tenía su muñeca torcida detrás de su espalda, y su teléfono en el piso antes de que pudiera marcar. Déjame ir, gritó. Llamaré a la policía. Por favor hazlo, dije, porque ya están en camino, como en señal. Escuché sirenas a la distancia, acercándose. Había llamado a Sarah Blackwood antes de venir a la casa. Ella había llamado a la policía, al fiscal del distrito, y a servicios de protección de adultos. Venían con una orden, con personal médico, con toda la fuerza de la ley. Daniel intentó alejarse, lo dejé ir, y tropezó hacia atrás. No puedes probar nada, es tu palabra contra la mía. En realidad, dije, sacando mi tableta, es tu palabra contra esto. Reproduje las imágenes. 3 días de abuso condensados. En un video destacado de 10 minutos, él, empujando a nuestra madre, Jessica, lanzando la taza de café, la puerta del sótano, cerrada con llave, la conversación donde la llamó inútil. Reproduje el audio de Jessica, amenazando con enviar a mamá a un asilo si alguna vez mencionaba mi nombre. Reproduje el video de él diciéndole a sus amigos que yo era el dueño anterior. Algún extraño que no importaba. Con cada clip, el rostro de Daniel se ponía más pálido. Se hundió en los escalones del sótano, su cabeza entre sus manos. ¿Dónde está Jessica?, pregunté. Arriba, dormida. Las sirenas estaban justo afuera ahora. Escuché puertas de auto cerrándose, voces. Michael, mi madre todavía me estaba agarrando, con miedo de que pudiera desaparecer. ¿Esto es real? ¿Realmente estás aquí? Realmente estoy aquí, mamá, y nunca te volveré a dejar. La policía bajó las escaleras primero, seguida por Sarah con su traje elegante, seguida por 2 paramédicos con una camilla. Señor Reed, preguntó uno de los oficiales, mirándome. Ese soy yo, oficial. Esta es mi madre, Emma Reed. Ha sido retenida aquí contra su voluntad. Necesita atención médica. Daniel se puso de pie. Eso es una locura. Soy su tutor legal. Tengo papeles. ¿Papeles falsificados?, interrumpió Sarah. ¿Basados en un diagnóstico médico fraudulento? Tenemos órdenes para su arresto, señor Reed. Fraude de seguros, abuso a ancianos, robo de identidad, malversación. ¿Debo continuar? Más oficiales bajaron. Le pusieron esposas a Daniel mientras Sarah le leía sus derechos. Estaba llorando ahora, suplicando. Mike, por favor, soy tu hermano. Podemos resolver esto. Lo miré, este hombre con quien había jugado de niño, a quien había protegido de los matones, en quien había confiado para cuidar a la persona que más me importaba. Dejaste de ser mi hermano el día que encerraste a nuestra madre en un sótano, dije. Ahora solo eres un criminal. Se lo llevaron arriba. Escuché a Jessica gritando.
Escuché a los oficiales diciéndole que también estaba arrestada. Escuché sus amenazas, sus negaciones, sus sollozos histéricos. Los paramédicos revisaron a mi madre. Desnutrición, dijeron, deshidratación, probablemente algunas costillas rotas que habían sanado mal. Querían llevarla al hospital. Iré con ella, dije. En el hospital. Le hicieron pruebas, tantas pruebas. Confirmaron que no tenía demencia, ningún deterioro cognitivo. Su memoria era perfecta. Recordaba todo lo que Daniel había hecho, cada humillación, cada amenaza. Simplemente había estado demasiado aterrorizada y demasiado aislada para pedir ayuda. ¿Por qué no me llamaste?, le pregunté mientras nos sentábamos en su habitación del hospital. Me dijeron que estabas muerto, cariño. Me mostraron papeles, un certificado de defunción. Dijeron que moriste en Afganistán. Estaba en Afganistán, dije. Pero no morí. Cuando no regresaste a casa, cuando pasaron años y no escribiste ni llamaste, pensé que tal vez era verdad. Lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. Pensé que te había perdido. Estaba en operaciones encubiertas, mamá. Profundamente encubierto. No podía hacer contacto. Pensé que estabas a salvo. Pensé que Daniel te estaba cuidando. Ella apretó mi mano. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Durante la semana siguiente, el alcance completo de los crímenes de Daniel y Jessica salió a la luz. El fiscal del distrito estaba construyendo un caso que los encerraría por 20 años mínimo. La compañía de seguros quería sus 10 millones de vuelta. Más penalidades. El IRS estaba investigando fraude fiscal. Los servicios de protección de adultos habían documentado suficiente abuso para presentar sus propios cargos. Sarah Blackwood hizo su magia con la corte. La tutela fraudulenta fue disuelta. El poder legal de Daniel fue revocado. La escritura de la casa fue impugnada y anulada. Todo lo que fue tomado estaba siendo devuelto, pero había una sorpresa más esperándonos. Me senté con mi madre en la habitación del hospital, cuando mi contacto misterioso me envió un archivo final. Era una billetera de criptomonedas, una que Daniel no conocía. La había abierto hace 15 años, justo cuando Bitcoin estaba comenzando. Había puesto $50,000 en ella como experimento, y me había olvidado de ella. Esos 50,000 ahora valían $83 millones. Le mostré a mi madre el número en la pantalla de mi laptop. Ella lo miró fijamente, sin comprender del todo. Esto es tuyo, dije. Todo, Michael. No puedo. Puedes, lo harás. Vas a comprarte una casa nueva, donde quieras, y nunca más te preocuparás por el dinero. Lloró, lágrimas felices esta vez. Un mes después, estábamos parados en la terraza de su nuevo hogar, no la mansión de la joya, que vendí inmediatamente. Ella no la quería, no quería los recuerdos. En cambio, compramos una hermosa casa estilo Craftsman más pequeña en Coronado, justo en la bahía, 3 dormitorios, un jardín, vecinos que trajeron guisos y la recibieron calurosamente. Daniel y Jessica estaban bajo custodia, esperando juicio. Sus activos habían sido embargados, pasarían las próximas 2 décadas en prisión, y cuando salieran, estarían sin dinero e inempleables. El doctor Kelly había perdido su licencia médica permanentemente. Estaba enfrentando sus propios cargos criminales. Mamá había recuperado 15 libras. El color había regresado a su rostro. Estaba viendo a una terapeuta, trabajando el trauma, pero principalmente estaba sanando. Todavía no puedo creer que estés aquí, dijo mientras veíamos el atardecer sobre el agua. Créelo, mamá, y no iré a ningún lado. Estoy retirado ahora. No más despliegues. ¿Qué harás? Lo pensé. Tal vez escribiré un libro. Cómo destruir a tus enemigos usando el sistema legal. Podría ser un bestseller. Ella se rió. Era la primera vez que la escuchaba realmente reír en años. Nos sentamos en silencio cómodo, observando los botes en el puerto, escuchando a las gaviotas. Había pasado 12 años luchando contra terroristas, dictadores y fanáticos.
Aprendí que los peores enemigos no siempre son los que te disparan, a veces son los que te sonríen mientras destruyen todo lo que amas. Pero también aprendí que la justicia, aunque a veces retrasada, nunca es negada, no cuando tienes la paciencia para esperar el momento perfecto para atacar. Daniel apostó que yo estaba muerto, que nunca volvería a casa, que podía robar con impunidad. Olvidó la primera regla de guerra: nunca dejes a un enemigo vivo detrás de ti. Me dejó vivo, y regresé a casa. El atardecer convirtió el agua en oro. Mi madre extendió la mano y tomó la mía. Gracias, hijo. ¿Por qué? Por regresar, por luchar por mí, por ser mi héroe. Apreté su mano. Criaste a un Seal, mamá. Nunca dejamos a nadie atrás, especialmente no a la familia. Nos quedamos allí hasta que salieron las estrellas. 2 sobrevivientes, de diferentes tipos de guerras, finalmente, en casa, finalmente en paz. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si te gustó esta historia, dale like y presiona el botón de suscribirse. Aquí habrá giros cada noche con una historia diferente, así que mantente atento.